Querido amigo que me escuchas, querida amiga que me escuchas, te doy un cordial saludo y la bienvenida. Soy el padre Pachi Bronchalo, desde Valdemoro, y esto es Evangelii Random, tu podcast de confianza. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo contento de saludarte, decirte hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas la semana? Espero que bien, ¿no? Con las dificultades, pero bueno, yendo adelante, ¿eh? Yo estoy bien. Ahora cuando grabo esto acabo de volver de hacer una oración, un responso en el tanatorio de aquí del pueblo con una familia que lo ha pedido antes de enterrar al difunto. Y bueno, fíjate, pues hoy pensaba por el modo de responder, ¿no? De la gente, estaban compungidos pero con firmeza, ¿no? Pues se veía que además del dolor había fe y esperanza, ¿no? Y esto pues también para mí es un testimonio. Creo que la fe y la esperanza brotan de ahí, brotan de reconocer que yo no me puedo salvar a mí mismo. Memento mori, que decían los antiguos, recuerda que morirás, ¿eh? Yo no me puedo salvar a mí mismo, ni puedo salvar a los demás, puedo ayudarles, puedo hacerles la vida más fácil, pero la salvación tiene que venir de Dios. Me gusta a mí recordar en los funerales que la cruz, que habitualmente se pone en la parte de arriba de los féretros cuando se cierran, pues no es un adorno más, una cosa decorativa que quede ahí bonita, sino que es el signo que nos recuerda cuál es la fuente de nuestra fe y de nuestra esperanza: Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado. En la iglesia no somos una secta, si no, pues mentiríamos, como hacen las sectas, y diríamos a la gente promesas falsas. Vas a dejar de sufrir si crees en Dios, todo va a ir más fácil, Pero no, decimos la verdad, y es que en la vida hay sufrimiento, y nos llega el sufrimiento, no lo buscamos. Y es verdad que tenemos que aprender a sufrir, y también que quien ama sufre por la pérdida del otro, por la separación. Pero el mismo Dios en la cruz ha sufrido, y esto también es verdad. Por eso en tu sufrimiento Dios te entiende. Y el mismo Dios en la cruz ha vencido al sufrimiento y ha vencido a la muerte, porque ha resucitado para vencer tu miedo a morir, y nos ha abierto así la puerta del cielo. Por eso sufrimos, es verdad, pero Cristo también se sirve y utiliza ese sufrimiento para nuestra salvación. Por eso la cruz es gloriosa. La cruz propia que todos llevamos, resulta que Dios la ha convertido en una escalera al cielo, como decía Santa Rosa de Lima, una santa peruana. Ese es el cielo eterno que nos espera, y de ese cielo te quiero yo también hablar, o de la llegada de esa vida eterna que nos narra un libro, el último de la Biblia, que se llama el Apocalipsis. Así que vamos allá, Evangelii Random. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo no lo sé, yo no me pregunto, pero es que no me dice nada. Oye, bueno, yo te lo digo. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, es posible que nosotros frustremos esta voluntad de Dios, porque con nuestra libertad podemos negar a Dios. Podemos empezar a poner el corazón en los ídolos, en las cosas que no son Dios, por encima de Dios. Podemos obcecarnos y hacer las paces con el pecado, compadrear con el mal, justificarnos nosotros en vez de dejar que Dios nos justifique, nos perdone. Estamos heridos a causa del pecado original, eso es verdad, y eso nos lleva a hacer el mal que no queremos, a dejar de hacer el bien que sí.
o peor aún, hacer el mal queriendo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Es posible. La condenación es posible. Ir al infierno. Para la Iglesia esto es real. Jesús nos lo ha dicho. Jesús habla mucho del infierno. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, Mateo 25, se me ocurre ahora decirte, ¿no? Que habla del fuego que no se apaga, de la guena, y bueno, habla de que eso está preparado para el demonio y sus ángeles, pero no lo preparó para nosotros. Él quiere nuestra salvación, y que le podamos conocer y salvarnos, porque a nosotros lo que nos ha preparado Jesús es el reino de los cielos, ese banquete al que estaban muchos invitados y resulta que solo los sencillos y los más pobres se dejaron de excusas y entraron bien vestidos a esa fiesta. Bueno, ya hicimos en este programa dos episodios, mejor dicho, explicando el significado del comienzo del libro del Apocalipsis, comentando el primer capítulo. Fíjate, si da el libro del Apocalipsis, que hemos estado con un capítulo, 2 episodios. Si no los has escuchado, te invito a que los escuches, a que vuelvas atrás, busques Evangelii Random, Apocalipsis, y ahí los puedes escuchar. En este programa y en el siguiente vamos a continuar y vamos a explicar, a tratar de dar luz sobre lo que viene a continuación de la introducción del Apocalipsis, es decir, los capítulos 2 y 3. Apocalipsis 2 y 3 contienen 7 cartas dirigidas a las iglesias más importantes de Asia Menor, iglesias que evangelizó San Juan. 7 cartas, 7 iglesias. Oye, en la Biblia todo es simbólico y esto de los números tiene un significado en el Apocalipsis, ¿no es así? Sí, claro. El 7 es la totalidad, es la plenitud. Por tanto, 7 cartas para 7 iglesias no solamente se está refiriendo a esas iglesias, sino que es una carta para la totalidad de la iglesia. Y cada una de estas cartas, que empiezan en el capítulo 2 del Apocalipsis, es una llamada a la conversión, una advertencia profética que Dios nos da, porque Dios quiere que nos salvemos, pero efectivamente es real que podemos decirle que no, y es real la posibilidad de la condenación. Por eso estas llamadas, para librarnos del mal, del infierno, para ponernos en su camino, para vivir el bautismo que hemos recibido y que no se frustre ese bautismo, perdamos la gracia de Dios, la que Él nos ha regalado, y vayamos por el camino que lleva a la perdición en vez de por el camino que lleva a la vida. Hay quien ha visto, pues en estas pues cartas, y lo que narran estas cartas, advertencias continuas para la Iglesia en todos los siglos, ¿no? Podemos hacer una lectura así. Me está llamando a esto, esta carta, esta otra, lo otro. Es verdad. También hay quien ha visto como una especie de continuidad, es decir, que cada carta, más que referirse a un lugar, se refiere a un periodo histórico de la historia de la Iglesia, ¿no? La primera era para los primeros cristianos, la segunda para la época de la Gran Conversión. Bueno, sea como sea, la palabra de Dios se dirige a nosotros hoy, porque hoy la leemos, ¿no? Y no viene, esto es muy importante, a meternos miedo, ¿no? El Apocalipsis no es un libro para meter miedo, sino para dar esperanza. De esto hablamos en el capítulo 1, ¿vale? Esperanza de que Dios existe y nos podemos meter en su camino. Recuerda eso siempre que leas este libro. No es un libro para meterte miedo, sino para darte esperanza, porque Juan, al escribirlo, quería dar esa esperanza a los cristianos que estaban sufriendo las persecuciones y que veían cómo los primeros apóstoles se iban muriendo mártires y el Señor, que prometió volver, no volvía todavía. Les había invitado a desear y esperar su venida, pues al no volver, que no se les fuera el ánimo, que pudieran tener esperanza en esa venida. El Maránata. El Apocalipsis es un libro para enseñar a esperar con fe, que todo termina bien, porque Cristo vuelve, Cristo vence y tiene la última palabra sobre la historia, la tuya y la de todos los hombres, ¿no? Que tengas esa fe simbolizada en el aceite de las lámparas, que las 10 vírgenes que fueron sensatas supieron cuidar hasta que vino el novio. Pues así nosotros tenemos que cuidar la fe hasta que Dios vuelva. Vamos a comentar estas cartas y yo, como siempre, os invito a leerlas, aunque las leeré yo,
y a poder rezar despacio con ellas, que la palabra de Dios está viva y nos habla. Vamos allá con la primera. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Bueno, ¿qué de cosas se pueden comentar aquí? ¿Qué de cosas daría para un capítulo entero por la de signos que tiene esta carta? Pero bueno, como estamos en un resumen para conocer el Apocalipsis, ¿vale? Pues vamos a comentar alguna cosa pequeña, ¿no? Recuerda que Juan se ha dado la vuelta y ha visto, ¿vale?, al ángel con 7 estrellas, ha visto a Jesús con 7 estrellas en su mano derecha, ¿vale? Que tiene detrás 7 candelabros de oro, ¿vale? Esto es una menorá, ¿vale? O sea, nos está hablando de Cristo, y Cristo ahora va a hablar a una de esas iglesias, a la de Éfeso, y va a hablar al ángel. Éfeso es una comunidad cristiana que funda el mismísimo San Pablo, aunque ya antes, ¿vale?, pues por allí había ido un tal Apolo que les ha bautizado con el bautismo de Juan, ¿vale? Esto sale en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y luego Pablo, pues, dejó a los efesios que fueran cuidados por un discípulo suyo, que se llama Timoteo, ¿vale? La tradición nos habla de que allí estuvo San Juan y que allí también estuvo la Virgen María, viviendo, y ahí estaba la casa de María, que creemos ahora está en Loreto, en Italia, y allí fue llevada por ángeles, ¿no? Éfeso era la capital romana de Asia Menor, y una ciudad que fue grande, era una capital, pues hoy en día son todo ruinas. Fíjate. Te cuento esto porque entender este contexto nos puede ayudar mejor a entender esta carta, ¿vale? Se está hablando, y está aquí hablando el ángel, a una comunidad cristiana importante y numerosa que ha caído en un mal muy grande, en la costumbre. Se ha acostumbrado, ¿vale? Se ha hecho mediocre. Son cristianos que estuvieron encendidos, pero ya solo quedan cenizas donde un día hubo fuego. Por eso dice: has abandonado el amor primero, acuérdate, conviértete. Y es palabra de Dios, ¿eh? Si no te conviertes, te quitan el candelero, es decir, la palabra de Dios. De hecho, fijaros como Éfeso, siendo tan esplendorosa, siendo el lugar donde vivió la Virgen María, hoy no es nada, hoy son solo ruinas, cenizas, ¿no? Y es que Dios a los soberbios, al final, a los que no se terminan convirtiendo, termina humillándolos, ya que los que enaltece es a los que son humildes. Éfeso quedó derruida, abandonada. ¿Nos puede pasar a nosotros? Claro que sí. Oye, ¿dónde has dejado tú el amor primero? A lo mejor has hecho compatible con cosas que no lo son tu vida cristiana. Has tapado a Dios. A lo mejor has caído en la costumbre, en la mediocridad, ¿no? ¿Cómo puedes volver a encontrarte, a poner a Cristo en el centro de tu vida? Aquí se nos llama a la conversión y se nos alerta frente a esto: la costumbre, la mediocridad. Es una carta muy bonita, ¿eh? Y se nos urge a volver al amor primero. ¿Tú te has enamorado alguna vez? ¿Te acuerdas?
a que hacías locuras cuando estabas enamorado. Claro, porque hacer locuras es estar enamorado. Por eso la santidad, ser un loco de Dios, es para los enamorados. Pues tú recuerda cómo era ese amor primero. Si hacías locuras es porque pensabas continuamente cómo agradar a la persona amada, al chico que querías, a la chica que querías, al Señor, cómo corresponderle, viendo que Él te correspondía y que quería siempre tu bien. Estar enamorado es una maravilla. Pues esto es lo que pide Dios a los de Éfeso. Él no deja de amarles, de pensar en ellos, de darles lo mejor, pero ellos, ¿no? Oye, vamos a reenamorarnos, reenamórate de mí, que yo te sigo queriendo y por eso te escribo esta carta de conversión, pero con esperanza, porque te quiero. Vamos con la segunda carta. Al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe: esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eras rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá el daño de la muerte segunda. Esmirna. Vamos a poner en contacto esta ciudad, que también es capital de una zona que se llama Liria. Es una ciudad de mar, portuaria, y existe hoy, aunque hoy es musulmana. Allí vivía una importante comunidad judía, y es por esto, lógicamente, por lo que entró el cristianismo, ¿vale? Pero se nos dice que esta comunidad cristiana, siendo esta una ciudad importante, rica, pues la comunidad cristiana era pobre y era despreciada. Eso es el cristianismo. Debían tener una situación difícil los cristianos de allí, ¿no? Por eso les dice la carta: conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. ¿Qué tentación podrían tener allí los de Esmirna? Pues volverse a hacer judíos, ¿vale? O esos judíos que no debían ser tampoco judíos ejemplares, porque la carta les llama sinagoga de Satanás, ¿no? Pero era la tentación. Ahora estamos atribulados, perseguidos. ¿Y si volviéramos a hacernos judíos? Es decir, ¿y si volviéramos a lo de antes? Y luego la carta les dice la verdad, les dice que habrá una persecución corta y que luego serán libres de la muerte segunda. Esto es el infierno, la muerte segunda, ¿no? La primera muerte, pues la muerte, y después la muerte definitiva, ¿no? Y esto es verdad, lo de la persecución. De hecho, en el año 155, unas décadas después de que se escribiera esta carta, el obispo de Esmirna, que es un discípulo de San Juan y que se llama San Policarpo, fue quemado vivo, públicamente. Tenía 86 años. Le dicen que renuncie, que niegue a Cristo, y él dice que no. Y es quemado y siendo mártir, ¿no? Me recuerda a mí esa carta de el discípulo de Pablo que te decía antes, Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, nos dice que si con él morimos, viviremos con él. Y si por él sufrimos, reinaremos con él. Y este Policarpo sufrió la muerte primera y de una manera muy desagradable, martirialmente, pero se salvó y se cumplió la promesa. No sufrió la muerte segunda. Y así lo reconoce la Iglesia al haberle canonizado. Pues a esta Iglesia el Apocalipsis le advierte y le llama a la conversión frente al miedo a sufrir por lo que piensen otros, el miedo a perder la imagen, el miedo a perder el tiempo, la vida, la salud, el miedo a perder esa vida por Cristo, a que nos pasen cosas malas, que se rían de nosotros, a perder la honra, ese miedo que nos mete en nosotros mismos y que nos hace continuamente darnos vueltas y vueltas y dejamos de mirar a Dios y de alabarle. La tentación de volver a lo de antes. Si volviéramos a ser judíos,
como San Pedro, que después de negar a Jesús, ¿sabéis lo que hace? Se vuelve a ser pescador. Y no está mal ser pescador. No, lo grave es que ha negado a Jesús y ha vuelto a lo de antes. Y el que era pescador de hombres, pues volvió a ser un simple pescador de peces. Pues frente a esto, muy profética, y vemos lo que sucedió en la iglesia de Esmirna, nos llama a la conversión el Apocalipsis. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes a algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete pues, si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Esta es la tercera iglesia, esto es Pérgamo. ¿Pérgamo a qué te suena? A pergamino. Pues sí, de ahí vienen los pergaminos. Y es una ciudad importante. Ya vemos que tenía muchos templos, ¿no? Muchos lugares donde se sacrificaban los ídolos, muchos que seguían doctrinas que no eran pues cristianas, que si la doctrina de Balaam, los nicolaitas, una ciudad muy idólatra, ¿no? Una ciudad con una gran biblioteca, además de muchos templos, ¿no? Y bueno, pues allí, fijaros, era lugar de peregrinación para pedir curaciones, ¿no? A los falsos dioses, ¿no? Fíjate que Apocalipsis aquí no habla de la sinagoga de Satanás, sino del trono de Satanás. Está diciendo que eso es la capital del anticristianismo, la capital del paganismo religioso. Entonces imaginamos que este paganismo que le rodeaba era una tentación constante para los cristianos. Mira a estos que van a los templos a pedir curación, si alguno se ha curado, y nosotros estamos aquí hechos polvo, ¿eh? Si Dios es tan bueno, mira cómo te tiene, y mira a los que creen en otros dioses, ¿qué? Si alguno está mejor que tú, si Dios es tan bueno, ¿por qué no te va bien? ¿Y por qué a este le va bien? Si no cree en Dios, ¿nunca te ha pasado eso? Una tentación constante, para muchas personas. Bueno, aquí el Señor es tajante. Dice que tiene en la boca una espada, ¿no? Que es su palabra con la que habla, y advierte, ¿no? De no idolatrar a otros dioses, ¿no? Ahí en Pérgamo algunos trataban de hacer compatible la vida cristiana y la vida de las costumbres paganas, ¿no? La doctrina de Balaam. Era frecuente la idolatría, poner el corazón en quien no es Dios, en donde no está Dios, ¿vale? Esta es pues una tentación que todavía está en nuestro tiempo, cuando dicen en pleno siglo XXI y sigues creyendo en Dios, ¿no? Y a esta iglesia el Señor la alerta y la llama a la conversión frente a la idolatría, el gran peligro de la idolatría. Esto es tratar de servir a Dios y a algo distinto de Dios. Por ejemplo, el dinero, ¿no? Por ejemplo, la propia imagen, lo que quieras. Uno se puede apegar a cualquier cosa, ¿eh? Y es en el fondo ir a ordenar a Dios lo que tiene que darte cuando le necesitas, y cuando no le necesitas, irte a otros diosecillos. Es lo que sería un divorcio entre la fe y la vida. Quien vence, dice aquí, quien no cae en esa idolatría, quien no sucumbe a ese divorcio, recibe la promesa del maná escondido, ¿eh? Bonito, bonito esto, ¿no? Dice que no coman carne de los ídolos, que les van a dar maná escondido. El maná era con lo que se alimentaba el pueblo judío en el desierto.
es una imagen de la Eucaristía. Cristo mismo, que se nos da cuando nos mantenemos fieles y en gracia de Dios nos podemos acercar a comulgar. Y dice que también recibirán una piedrecita blanca con su nombre. Es bonito esto de la piedrecita blanca. Hay una antigua práctica en los juicios en la que el juez anunciaba la sentencia absolutaria entregando una piedrecita blanca o una piedrecita negra, dependiendo si uno era absuelto o culpable. Si eras absuelto, piedrecita blanca. Esto es, no te irás a la muerte segunda, porque Dios te quiere salvar, te quiere dar esa piedra blanca y por eso ha muerto por ti y ha llevado la culpa que tú merecerías, que yo merecería. Tenemos es que acogernos a esta salvación y ser fieles a Él hasta el final, no dejarnos engañar por los ídolos y por las idolatrías. Y entonces se nos dará ese nombre nuevo, que es como nos llamaremos en el cielo. Como Dios nos conoce en el cielo, nos conoceremos tal como Dios nos conocen. Como ves, en estas 3 cartas, la llamada a la conversión es muy clara, muy clara, muy clara, en las 3, y lo va a ser en las 4 siguientes. Se nos ha hablado en la primera carta de volver al primer amor frente a la costumbre y la mediocridad. Se nos ha hablado en la segunda carta de no tener miedo a sufrir, mucho menos por Cristo, porque Cristo ha vencido a la muerte y al miedo que nos da el sufrimiento, que quiere salvarnos y que usa el sufrimiento para nuestra salvación. Y se nos ha hablado en la tercera carta de no caer en la idolatría, de vivir el mandamiento principal de Israel, el Semá. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Es una preciosidad. Seguiremos en el siguiente podcast, el próximo día, con las otras 4 cartas que ya verás que tienen grandes, grandes y sorprendentes cosas que decirnos. Evangelii Random. Bueno. Pues nada, vamos a resolver alguna pregunta que he puesto siempre por Instagram. Te recuerdo que puedes estar atento porque ahí siempre podéis lanzar preguntas y te quería decir también que, oye, si te gustan estos programas, suscríbete, ¿vale? Porque eso también ayuda a que te avise, compártelo porque puede llegar a otros que les haga bien y, oye, si puntúas ahí con la estrella, pues eso ayuda a que se difunda y llegue a más gente, que es por eso, por lo que siempre pedimos esto, para que pueda llegar a más gente. ¿Qué decirte? Pues nada, preguntas ha habido muchas. Como son para 2 días, pues vamos a hacer hoy un par de ellas y otro día hacemos alguna más, ¿vale? Primera pregunta nos hace David. David dice, ¿qué es la espada de 2 filos que aparece en el Apocalipsis? Vamos a contestar esta porque hoy ha salido que la boca de Dios tiene como una espada, ¿no? Con la que lucha, y en otros lugares aparece también en San Pablo, ¿no? Que la espada de la verdad, aparece la espada de 2 filos en Apocalipsis. ¿Esto qué es? Pues que Dios, ¿vale? La palabra de Dios es como una espada. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que viene una espada, ¿vale? A atravesarnos el alma. ¿Para qué? No para matarla, sino para llegar a ella, para curar, para abrir ahí todo lo que está podrido, todo lo que no me deja ver a Dios, todo lo que estoy yo lejos, todo lo que... Pues la palabra me viene a mí a abrir y a poner en verdad. Tú imagínate que te han metido una bala, te han disparado. Pues hay que abrir, y es muy doloroso abrir, pero hay que abrir para curar, para sacar la bala. Pues lo mismo la palabra de Dios. Puede ser dolorosa porque te pone en verdad, pero es bueno porque la verdad cura. Porque la verdad es lo que te hace libre, que recuerdo es a lo que ha venido Cristo, a hacernos libres, a ti y a mí. Pero claro, tenemos no solo que escuchar la palabra de Dios, sino escucharla y ver qué me dice a mí en mi vida. No adecuar nosotros a Dios, a un Dios cómodo para mí, porque entonces estamos haciendo un ídolo, no es Dios, sino yo convertirme, adecuar mi vida a lo que enseña Dios, que es el camino seguro, no el cómodo, pero sí el camino seguro para la salvación. Y ahí está esa espada, ¿no? Pienso también en el Evangelio de Lucas, donde
Cuando Jesús entra en Jericó se dice que atravesaba la ciudad, ¿no? Y utiliza este verbo San Lucas, es como una espada que va atravesando, ¿eh? Y ahí en Jericó pues va viendo a unos, a otros, curando a unos, llamando a otros, ¿no? Esto es lo que hacía Jesús, ir atravesando las ciudades, ¿no? Curando, sanando, llamando a la conversión, advirtiendo a los fariseos, poniendo verdad, ¿no? Poniendo verdad con mucha caridad siempre. Pues eso, porque es que Jesús es la palabra de Dios, la espada, ¿no? Pero hecha carne. Vamos con otra pregunta. Esta la hace Numeroneano. Bueno, de números. ¿Es el Apocalipsis una celebración de la Eucaristía? Creo que esto lo dice, es muy buena la pregunta, por un libro que te lo voy a recomendar al final, ¿vale? Ya estamos acabando. ¿Es una celebración de la Eucaristía? Yo diría que la celebración de la Eucaristía está llena de elementos del Apocalipsis y viceversa, ¿vale? Esto es lo que llevó a la conversión a Scott Hahn. Ya te he dado una pista de quién es el libro, ¿vale? Fue a una misa y se dio cuenta de que la misa estaba llena de elementos del libro del Apocalipsis, de toda la escritura, pero especialmente del libro del Apocalipsis. Y es verdad, hay un paralelo enorme entre el libro del Apocalipsis y la Eucaristía. Porque ¿qué es el Apocalipsis? El libro que narra la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es la Eucaristía? Una venida de Cristo, que Cristo viene, presencia real, ¿no? Y bueno, hay muchos elementos que aparecen, ¿no? En la Eucaristía, que reflejan el libro del Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, se le dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Se pide esa venida. El Cordero inmolado de la Eucaristía es el Cordero que aparece de pie, muerto y resucitado en el libro del Apocalipsis, ya hablaremos de él, ¿no? O la alabanza que hacen los ángeles, ¿no? Y el canto de los ángeles en el cielo, que ahí aparece el santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Eso es del libro del Apocalipsis. Por eso entender el Apocalipsis es entender mejor la Eucaristía. Y entender la Eucaristía es entender mejor la espera que nos explica el libro del Apocalipsis. Bueno, quedan muchas preguntas, pero van a ir para otro día, ¿vale? Para no alargarnos mucho, simplemente nos despedimos y el libro que te quiero recomendar de Scott Hahn es La Cena del Cordero, donde hace una magnífica explicación del libro del Apocalipsis, comparándolo con la Eucaristía, que, bueno, te vuelves loco, te vuela la cabeza, ¿no? Lo que sabe este hombre de Biblia y cómo explica la fe, estupendo. Pues nada, recomendado. Y nada, el próximo programa continuaremos, hablaremos de las 4 cartas que nos quedan y seguiremos, ¿eh? Hasta entonces, pues nada, reza por mí, que yo rezaré por ti. Diré, Señor, pues te pido por esta persona que escucha Evangelii Random y espero sea de ayuda, ¿eh? Y nada más. Dios te bendiga y nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos. Evangelii Random. Lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter.